Buenos días de nuevo y gracias, Ale, por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos esta mañana. Y bueno, gracias también especialmente al doctor Julio César Matos Quesada, que ha venido desde muy lejos, desde Perú, y que nos acompaña aquí esta mañana. Ahora voy a hacer una breve reseña de su currículum. Digo breve porque es muy extenso, entonces voy a intentar sintetizar. Y bueno, luego él con su clase magistral, pues creo que dejará claro, ¿no?, que su currículum va más allá de todo esto. No quiero comenzar sin agradecer a Juanma, que haya facilitado esta conferencia, que ha sido la persona, pues, a través de la cual hemos llegado hasta el catedrático. Y bueno, pues especialmente que se acuerde de nosotros, de la Universidad de Salamanca, para este tipo de cosas y del grupo de estudios. Bueno, el doctor Julio César Matos Quesada es abogado, magíster en Derecho Penal, doctor en Derecho, maestría en Criminología y Psicología Judicial por la Facultad Interamericana de Litigación de la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados en México. Es catedrático en nivel de posgrado en las universidades San Pedro en maestría y doctorado, César Vallejo en maestría, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en maestría y doctorado, y en nivel de pregrado en la Universidad Autónoma de Perú, en la Universidad Alas Peruana, en la Universidad San Pedro y en la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote. Además, es catedrático principal de una de estas universidades, que es la Universidad César Vallejo. Es asesor de tesis y jurado en pregrado, titulación, maestría y doctorado, y ha publicado 2 libros y más de 20 artículos científicos en diferentes revistas en Venezuela, Perú y también en Europa, ¿vale?, en Francia y Portugal. Además, pues suele ser conferenciante habitual y, bueno, pues profesor invitado en diferentes universidades. Cabe destacar, por último, que es presidente, además, del Instituto Internacional de Victimología, Ciencias Jurídicas y Forenses, Indubio Pro Victimae, Induprovic, que tiene una gran actividad, como ya hemos podido comentar justo antes de esta conferencia. Así que, sin más, no le robo más tiempo. Doctor, tiene la palabra y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, muy amable, estimado doctor Luis Miguel, muchas gracias, estimada audiencia, estimados colegas, bueno, colegas, amigos, profesores y quizás estudiantes, algunos de la Universidad de Salamanca, de esta magna institución, considerada una de las más antiguas de Europa y también del mundo. La verdad, muy contento, muy feliz de estar aquí por primera vez en España. Y acá por primera vez en Salamanca, me siento muy contento, ¿no? La verdad, privilegiado estar en estas tierras muy clásicas, históricas, y la verdad, muy contento. Ya mis colegas me indicaban, doctor, por favor, siempre háganos alusión de la Universidad de Salamanca, y ahora estoy aquí, lo cual agradezco también a ustedes su participación y audiencia. Bien, también no puedo dejar de mencionar también acá al doctor Miguel, que ha permitido pues estar presente acá en la universidad, y también al doctor Juan Manuel Hueso Alonso, a quien también agradezco mucho la invitación, y ha hecho posible, ha hecho el canal para yo poder estar acá en esta magna universidad europea y mundial. Bien, el tema que nos convoca el día de hoy, por encargo acá de los organizadores, es sobre victimización terrorista y derecho victimal, el cual
A pesar de que estos actos de violencia se han suscitado hace mucho tiempo, tienen bastante presencia, no quizá de manera formal, pero ya de manera indirecta en muchos países, no solamente que de acuerdo afectó a España, sino también Latinoamérica, sobre todo, bueno, Asia, ¿no? África también. Y es una temática también muy sensible, en la cual hay que tener bastante, digamos, reflexión y también cuidado al momento de referirnos a ella. Bien, nos hemos preparado una diapositiva puntualmente sobre todo, para no cansarlos quizás, respecto a lo que es los elementos sobre el tema del concepto de victimización. Ahí está. Correcto. La ponencia trata puntualmente sobre aspectos de la victimización terrorista. Entonces, lo que queremos nosotros puntualizar, ¿no? Dejar, digamos, un planteamiento de lo que es victimización, que es parte de lo que es el contexto de la victimología, que acá en España se estudia bastante. Los mejores libros de victimología veo que están en México, Argentina, España, ¿no? Muy interesante. Victimización, pues esto es un conjunto pues, de procesos, circunstancias, ¿no? Por lo cuales una persona llega a convertirse en víctima. Es decir, cómo una persona, cómo un ciudadano llega a ser víctima por muchos aspectos, por muchas circunstancias. Recordemos que la victimología tiene dos ámbitos, es la victimología general y la victimología penal. La victimología general, ¿no? Siempre indico esto en las conferencias, ¿no? En Latinoamérica y ahora acá en Europa. La victimología general estudia pues todas aquellas personas, ¿no? Que han sido afectadas, no victimizadas. A veces confundimos, ¿no? Cuando hay una víctima o una persona, perdón, que ha sido pues perjudicada, agraviada en un terremoto, ataque de un animal salvaje o por un tema pues circunstancial, entonces ha sido víctima. Este término se mejora, se amplía recuerdo en México, debido al terremoto de 1985 en Ciudad de México, en esa época distrito DF, ¿no? El cual decían las víctimas del terremoto. Entonces los victimólogos y criminólogos dijeron, un momento, la víctima es de un delito, no es de un suceso natural. Entonces plantearon como buen criterio no hablar de víctimas, sino de afectados, era el término. Entonces, por eso la victimología general estudia a los afectados por un hecho no punible. Entonces, y la victimología penal estudia todo lo relacionado a las personas, ¿no? Que han sido pasibles de un delito. Entonces, ahí sí propiamente hablamos de víctimas. Entonces, es un planteamiento que sí se ha ido digamos, dilucidando, ampliando, mejorando, a efectos, ¿no? De, digamos, separar cuando hay víctimas y cuando hay afectados. El otro tema, ¿no? Para entrar al tema de materia, era a quienes podemos considerar víctimas, ¿no? En general, los victimólogos, ¿no? Salvo un pequeño sector que ya está surgiendo, solo un ser humano puede ser considerado víctima. Bueno, en países como en Latinoamérica, ¿no? Acá matan a un animalito o no sé, o algún objeto, para todos ellos es víctima, ¿no? En muchos lugares, yo conozco Chile, Colombia, México y victimizan todo. No. Puntualmente, ¿no? La gran mayoría de victimólogos coincidimos en que solo el ser humano puede ser considerado víctima. Eso, así no es que sea tan tajante, sino que hablamos pues de un término sobre todo formalizado, incluso normativizado, ¿no? Ya íbamos a entrar al derecho victimal. Entonces, eso es un planteamiento también que estamos realizando. Hay un sector y una sección que aquí ustedes, el doctor Luis Miguel quizás conozca mejor que yo, es el área que está surgiendo sobre la Green Criminology o la criminología verde, y de hecho la victimología verde también, que es sobre la victimización y la criminalización hacia los animales, con el medio ambiente, ¿no? La destrucción pues, del ámbito ecológico. Entonces, eso está también en boga. Y algunos victimólogos, bueno, por ahí he leído a uno, puntualmente han dicho que no, que los animales también pueden ser considerados el tema de la victimización. No. Está todavía en discusión, ¿no? Porque en Perú, cuando hay digamos, se mata, se hiera un animal, ¿no?
dolosamente, ¿no? Ya está sancionado penalmente. Pero a los animales se les dice maltratados, por eso el tipo penal dice maltrato animal, ¿no? Eso es solamente para deslindar, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, el término víctimas solamente puede ser dirigido hacia un ser humano o el colectivo, un grupo, la sociedad. Es salvo mejores, digamos, conceptos o a futuro se pueda mejorar esto, como muy bien lo dijo lo considero un maestro indirecto, porque falleció hace muchos años, el maestro español Luis Jiménez de Azúa, ¿no? ¿no? El derecho cambia con el correr de los tiempos, va mejorando, se va modernizando, ¿no? Y se va adaptando a los tiempos. Entonces, y sí, es cierto, un futuro, quizás una discusión victimológica, se pueda ampliar esos conceptos. Entonces, victimización, vuelvo a repetir, es convertir a una persona, ¿no? En víctima, de manera dolosa, de manera culposa, por una conducta, un comportamiento humano, por comisión, por omisión, ¿no? En Latinoamérica el sistema que utilizamos es el sistema bipartito, quiere decir que es delitos y faltas. Me indican que acá en España también es bipartito, distinto que Francia. En Francia es tripartito, ¿no? Crímenes, delitos y contravenciones. En cambio, nosotros utilizamos ello, ¿no? Entonces, alguien se puede victimizar por un delito, por una falta. Entonces, hasta ahí, digamos, es en el contexto de a qué nos referimos con lo que es victimización. Podemos ser, los seres humanos, ¿no? Podemos ser pasibles de ser victimizados por quienes, ¿no? Ya saben, ¿no? Por otro ser humano, ¿no? Por la tecnología, ¿no? Por el Estado, y lo que nos convoca, para no ampliar mucho ello, uno de ellos es justamente por el terrorismo. Y en muchos libros, me extraña, en los libros latinoamericanos, siendo un continente o parte del continente americano en la que se ha suscitado muchos casos de temas y muchos grupos terroristas, los libros de criminología no escriben, no tratan sobre ello. Me pareció siempre un poco complicado eso. En victimología, menos. Entonces, hay dos autores españoles que sí, Morilla, si no me equivoco, que sí habla en su libro de victimología sobre temas de terrorismo, ¿no? Víctimas vulnerables, la mujer, los ancianos, ¿no? Las personas con habilidades distintas, ¿no? Antes se llamaba con discapacidad, bueno, y grupos, ¿no? Y uno de ellos aparece, ¿no? Víctimas del terrorismo. Pero son pocos los libros, por lo menos yo, en ese sentido, España, pues, ¿no? Ha avanzado bastante en esos estudios. Bueno, ustedes han tenido la experiencia de ETA, que ya lo vamos a hablar, y ustedes quizás dominan mejor que yo el tema. Yo voy a hablar sobre el tema del terrorismo en Latinoamérica. Entonces, eso, digamos, nos extraña que no se haya habido, no existan tratados, ¿no? O se haya ampliado el tema de víctimas de terrorismo. Entonces, justamente por eso, ¿no? Acá el doctor Miguel y el doctor Juan Manuel me indicaban de la preocupación porque no hay en Latinoamérica muchos aportes sobre terrorismo. Y eso, obviamente, no es que sé que España ha pasado también ya por un proceso de pacificación, ¿no? Yo creo que ETA ya no está en actividad, pero sin embargo, a veces tenemos en cuenta que los grupos terroristas ya no son nacionales, como en Perú, Sendero Luminoso, el MRTA, que ya vamos a hablar, sino ya hablamos de grupos terroristas transnacionales. O sea, ya no, la preocupación ya no es ya de nuestros propios ciudadanos, nuestros paisanos, como decimos, sino de otros lugares, de otras culturas que vienen acá con esa intención de actividades terroristas. Y eso también es como un llamado de atención a todos los criminólogos, sobre todo latinoamericanos, creo, que no tratan sobre estos temas de terrorismo. Bien, una de las facetas, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ser víctimas? Acá de manera general, ¿no? Como menciono, ¿no? Los menores, las víctimas, ancianos, ¿no? Las personas que se dedican a actividades riesgosas o peligrosas, ¿no? También se habla de los políticos, ¿no? Hay buenos, malos políticos, pues en general son seres humanos que merecen tener respeto. El que los malos, pues, por el tema de corrupción, serán juzgados, pero no, eso no implica que venga un grupo, pues, y los aniquile,
como ha pasado bastante en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estos grupos, ¿no? Seres humanos son justamente lo que llamamos nosotros los grupos vulnerables. Aunque no lo crean, los políticos en Latinoamérica son blancos vulnerables, no solamente de las redes sociales, sino también de grupos terroristas. Es increíble, ya vemos ahí casos en Nicaragua, Honduras, en Centroamérica sobre todo, El Salvador, que ahora con el presidente Bukele pues no tiene otra política un poco sí radical, y creo que es efectiva en alguna medida el tema de la pacificación de su país, pero luchando contra estos grupos que destruyen pues, ¿no? A nosotros los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que de a pie, como llamamos, que pagamos los impuestos, cumplimos las normas, las reglas de tránsito, cumplimos con nuestros estudios, cumplimos las reglas, pero viene alguien y destruye, nos mata, nos hiere, ¿no? Nos lesiona, y no es justo eso a veces. Bien. Para concluir el tema del proceso de victimización, nosotros hemos planteado el siguiente cuadro que estamos viendo. Son estudios, esto se ha publicado en Brasil, se ha publicado también en México y en Centroamérica. También está próximo acá a publicarse este trabajo en España, cual el Instituto Induprovic, ¿no? Siempre está muy agradecido de los colegas españoles que han participado en el simposio de victimología que organizamos en el mes de agosto cada año, ¿no? Entonces, las propuestas que nosotros hicimos, particularmente mi persona, ha sido aceptada y muy bien recepcionada, sobre todo por ustedes, los colegas de España y también en Latinoamérica. Lo voy a explicar con bastante brevedad por el tiempo. Bien, la victimización propia está referido puntualmente a lo que es la víctima, ¿sí? Es victimización propia directa, solo exclusivamente a la víctima. Victimización propia indirecta es a los familiares de la víctima. La victimización impropia es establecida al victimario. ¿Cuál es el tema aquí? Justamente para entrar al tema de terrorismo. Una víctima puede ser víctima y victimario a la vez. Muchos han dicho que sí, muchos indican que es factible, o un victimario. Entonces, lo que estamos planteando es lo siguiente: la persona que es inocente, ¿no? Y ha recibido pues el embate, la conducta delictiva de otra persona, se convierte en víctima. Uno no puede ser víctima y victimario a la vez, salvo, siempre hay una excepción a la regla, en las lesiones recíprocas. Lesiones recíprocas sí, obviamente, los dos se golpearon y los dos se lesionaron, pero es una excepción. Entonces, nosotros planteamos en el que esto, digamos, en un contexto de que hemos encontrado de manera, la verdad, muy irresponsable en el Google, ¿no? Cuando uno pone procesos de victimización, aparecen 2, 3, 4, hasta 8. Ponen primera victimización, la víctima; segunda, por el sistema de control social formal; la tercera, informal; la cuarta, el victimario; quinto, ponen los animales; sexto, ahora el octavo, ponen el agua. Están victimizando hasta el agua, es increíble. O sea, por eso siempre digo, el Google no es una fuente confiable en general, salvo que tenga un autor, una editorial, una página pues oficial, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos planteado el siguiente esquema. Bueno, la victimización propia, pero corresponde a la víctima; la victimización impropia al victimario; y la victimización sui generis. Hablar de cada uno de ellos tomaría toda una ponencia, el cual no es la intención. Solamente quería que se plantee, que quede en ese contexto, puntualmente, para nosotros conocer a qué llamamos victimización, ¿no? Bien, lo otro es, hablamos del tema de victimización terrorista, ¿no? Bueno, la DRAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues indica, pues, que terrorismo, ¿no? Todos aquellos actos, ¿no? que causan, ocasionan terror y tienen un contexto sobre todo político. El terrorismo siempre se ha iniciado desde mucho tiempo, ¿no? Hace casi un siglo ya, por un contexto un contexto político, ¿no? España ha tenido bueno, en sí es una mala experiencia con ETA, ¿no? En el cual ocasionó muchas víctimas, ¿no? Ustedes dominan mejor el tema que yo. Yo voy a hacer alusión, ¿no? al terrorismo latinoamericano. En el Perú se generaron
dos grupos muy conocidos, ¿no? De estos grupos terroristas, ¿no? El primero fue Sendero Luminoso, ¿no? Cuyo cabecilla, pues, Abimael Guzmán Reynoso, pues, se generó en 1980, ¿no? Un grupo comunista radical, y comenzaron, pues, a hacer ataques, matar personas, alcaldes. Se inició esto en la región de Ayacucho, que es al sur del Perú, y fue todo un tema de matar bastantes miles de personas. El segundo grupo fue el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Entonces, que tuvo, pues, varios cabecillas, ¿no? Víctor Polay Campos y otros más, que eran prácticamente las personas radicales. ¿Cuál siempre ha sido el objetivo de estos grupos terroristas? Uno, el tema de lograr el poder mediante el uso de las armas, ¿no? Contra todo. En el Perú, en un inicio se ha contabilizado más o menos unas 37.000 personas que han fallecido, que fueron asesinadas por los terroristas. Otros dicen que es más de 40.000. No hay un estándar, un número oficial, porque también se habla que el Estado también tiene actos terroristas. Muchos dicen que sí, ¿no? Algunos autores dicen que el Estado no puede hacer terrorismo, pero existe terrorismo del Estado. Y eso también es una discusión victimológica también, no solo criminológica. El Perú, mediante las Fuerzas Armadas, también llegaba a una ciudad, y cuando los ciudadanos no mencionaban, no decían, no, los terroristas, tal, viven en un lugar o no declaraban dónde estaban, entonces también mataban personas. Lo que no se establece, lo que no se habla en mi país, y yo, ¿no? con las disculpas de mis compatriotas, yo digo que sí ha habido muertes, ha habido asesinatos de personas, no solamente por el terrorismo, lo cual yo rechazo totalmente. Creo que al igual que todos vosotros también, por la experiencia que han tenido, la mala experiencia que tuvo en España y Europa también, otros grupos radicales, yo rechazo totalmente. Pero también aceptemos que el Estado también fue parte de esos asesinatos. Hablo de Perú, ¿no? Latinoamérica ha estado llena de muchos grupos terroristas en cada país. Los hubo en Bolivia, los hubo en Argentina, los hubo en Brasil, los hubo en Colombia, las FARC, ¿no? Y el M-19 en Colombia, que son los más conocidos, incluso tanto como en el Perú, ellos también, en Nicaragua, ¿no? En Honduras, ¿no? Y también en El Salvador. Entonces, esto también hago un hincapié: no hay que confundir los grupos terroristas con los grupos guerrilleros. Muchos los confunden, porque los guerrilleros sí, ellos se lanzaron en armas y se enfrentaron directamente con el ejército. En el caso de Perú, el más conocido, el líder guerrillero en los años 70, ¿no? Fue Hugo Blanco, si no me equivoco, que fue el que, pues, realizó esos actos. Fue detenido, fue hecho prisionero, y bueno, después fue liberado, ¿no? Por un habeas corpus que interpuso, y bueno, por un tema político. Y él se retiró, y yo creo que ya está ya de bastante edad y ya vive en el Perú y sin actividad violenta. Pero el terrorismo no, el terrorismo siempre es, digamos, clandestino, a escondidas, y tiene un ataque incluso sorpresa. Se mataron muchos policías en mi país, se mataron muchas personas del ejército, se mataron muchos alcaldes, muchas autoridades políticas. Veo con bastante tristeza, ¿no? Y disculpen el comentario, cuando los jóvenes, yo soy catedrático de varias universidades, el cual acá nuestro querido doctor ha tenido muy bien leer mi currículum, le agradezco. Y hay jóvenes que vienen con sus libritos, ¿no? De Sendero Luminoso, que escribió, pues, Abimael Guzmán. Dice: doctor, es interesante, y yo lo veo, pues, Dios mío, la lectura no se puede prohibir. Es más, en su momento en el Perú se prohibió a Marx, se prohibió a Mao Zedong, se prohibió a muchos, ¿no? A Trotsky y otros autores más, pero por cultura general quizás lo podamos tener. No, yo creo que no hay ningún problema. Pero ya cuando las personas utilizan esa lectura y comienzan ¿no? a fascinarse y entrar de lleno a esos actos delictivos, violentos, ya yo le dije: ten mucho cuidado con lo que estás leyendo, no todo, pues, es cierto. Acá dice que nunca hubo matanzas, es increíble. Yo tenía 12, 13 años o 14 años cuando vivía en una casa en la ciudad de Huaraz, que está a 7 horas de la ciudad de Lima.
En esa ciudad, al frente, me acuerdo, había un hotel y lo pusieron una bomba, solo porque el dueño no les dio un cupo a ellos. Y ponían siempre una bandera roja, ¿no? Con la hoz y el martillo. Y a una cuadra también había otro hotel y el cual lo pusieron una bomba. Yo tenía mis 14 años, 1990, de eso estoy hablando, y tenía mis hermanos menores. Mis hermanos menores se ponían un poco a llorar, a tener miedo, y yo les decía, no se preocupen, están practicando para las fiestas patrias, juegos artificiales, entonces los calmaba. Pero nosotros sí éramos conscientes de que eran ataques terroristas. Entonces, yo a mis estudiantes les he dicho, nosotros hemos vivido eso. Ahora están contando que es falso, que no existe. No sé cómo será aquí en España. Creo que ustedes sí lo tienen claro, ¿no? El contexto histórico. En mi país no. En mi país quieren tapar esto. No, que fue un contexto, que fue el ejército, que fue que algunos se equivocaron. No, se mató gente y a partir de ahí simplemente se convierte en un grupo criminal. Y eso yo lo tengo claro. Las ideas comunistas, socialistas, como quieran, quizás sean buenas o malas, pero siempre y cuando quieran llegar ellos al poder mediante pues el tema democrático, creo que me dijeron acá en España también ellos están en el poder, igual que creo que en Colombia, ¿no? De la M19, justamente el más buscado ahora es presidente de Colombia, ¿no? O sea, es increíble. Llegamos a, no sé, es como si Abimel Guzmán llegara a ser presidente de Perú, pero bueno, ahora está, ¿no? La gente de izquierda está en el poder, en realidad, con todos los problemas que ustedes han oído, pues, ¿no? De nuestro expresidente Castillo y ahora la presidenta que ha asumido el poder, que está ahora. Pero bueno, mientras sea de un contexto democrático, no creo que no hay ningún problema y eso quizás no es materia, pues, de discusión. Todo lo que llegue de manera democrática, sí. Así sean los partidos en los que estén. Regresando al tema, que estos grupos radicales quizás tergiversaron esas doctrinas, esos pensamientos, ¿no? De los grandes, pues, no sé si mencionar grandes o no, pero los teóricos comunistas, pero sí, era pues llegar al poder mediante el uso de las armas, ¿no? En el Perú era la doctrina del campo a la ciudad, y la verdad que siempre decía, no tenemos apoyo, tenemos nosotros todo, el pueblo, era falso, el pueblo estaba aterrado, tenía miedo, se sentían amenazados, se sentían, no, si nosotros no hacemos lo que ellos dicen, vienen al pueblo y nos matan. Asesinaron mucha gente. Cuando decía, allá en el Perú utilizan un término, disculpen, no sé qué significará acá en España, el soplón, ¿no? El soplón es la persona ¿no? que venía al ejército y decía que ellos van a venir al ejército, cuídense, ¿no? Era como una campana, como una especie de tipo cómplice, ¿no? Entonces, por eso, a una ciudad iba Sendero Luminoso o el MRTA, asesinaba gente y los maltrataban y se retiraban. Venía el ejército, hacía lo mismo. Entonces, esa parte no se enseña, no se habla, también no se menciona. Entonces, en la presidencia de Alejandro Toledo, en el año 2001, en el Perú, les cuento la experiencia, hubo la famosa Comisión de la Verdad, en la que se eligió, ¿no? En el Congreso a varias personalidades, ¿no? Para que estudien y hagan un informe de todos los hechos terroristas desde 1980 hasta el año 2000, 20 años. Y este grupo pues emitió un informe, unos 3 cuadernos grandes, ¿no? En la época del presidente Alejandro Toledo, y el cual indicaron, ¿no? Que hubo más de 40.000 personas víctimas del terrorismo. Se dijo que muchas personas, a las mujeres, ¿no? Les cortaban los senos, les extirpaban pues, los miembros viriles, el varón. Había niños que los han cortado la cabeza, los mutilaban. Unas fotos muy fuertes. Es un documento que no se hizo público, solamente un día nada más, porque tiene bastantes relatos y fotografías muy fuertes. Entonces, se quedó, ¿no? En una de las conclusiones en que se debería emitir una ley a favor de las víctimas. Solo se hizo, la única ley de víctimas, ni siquiera podría llamar ley de víctimas, es la indemnización a esas víctimas, valga la redundancia, ¿no? Del terrorismo entre 1980 y el año 2000, que fueron pocas, no se indemnizó a todas.
Y eso fue también otro problema, ¿no? Y ustedes saben, esto también es un tema, un tipo de victimización. Yo creo que sí. Es injusto que muchas personas que fueron víctimas del terrorismo no llegaron a tener una indemnización, una reparación por el daño que se les hizo. ¿Y por qué el Estado asumió esto? Porque el Estado, mediante el Ejército y la Policía Nacional, no supo combatir estratégicamente el terrorismo, ¿no? Entonces, estas víctimas, justamente que es el motivo quizá también de la ponencia, es un homenaje también a ellas y también extiendo el homenaje a las víctimas, ¿no?, del terrorismo también por ETA aquí en España y a todo el mundo. Esta situación generó de que solamente, como vuelvo a repetir, una ley específica, pero es increíble que en mi país no existe una ley de víctimas. No hay una ley de víctimas. Somos ahorita dos victimólogos, ¿no? Una modestia aparte, disculpen, quien habla y otro colega más, que propugnamos, hemos pedido eso y allá lo toman como, Dios mío, como que lo toman como broma, no ley de víctimas. ¿Para qué? Es increíble. Es un país en la que hay muchas normas, el Código Procesal Penal del año 2004, que hemos adoptado prácticamente el nuevo modelo acusatorio garantista con ciertos rasgos adversariales y todo lo demás. Quien habla, yo he sido fiscal provincial penal, ¿no? Y es un código, pues la verdad, que se ha querido adaptarse a los tiempos modernos, pero Latinoamérica todavía está evolucionando y para ese momento fue un impacto fuerte. Entonces, si no hay una buena implementación, ¿no?, entonces no puedes realizar una excelente investigación. Yo admiro, por ejemplo, el trabajo de la policía acá en España, que es bastante científica, están muy bien preparados y la verdad es una envidia. En mi país es totalmente lo contrario, es distinto, ¿no? Uno que otro que pueda resaltar, pero no. Y hay que decirlo lo que es, ¿no? Entonces, primer tema, ¿no?, que no existe el tema de una ley de víctimas. Y aquí paso al siguiente tema, que es lo que denominamos derecho victimal, ¿no?, que ya hay algunos libros que han publicado, sobre todo en México, la doctora María de la Luz Lima Malvido, ¿no?, que es la esposa del gran victimólogo y criminólogo mexicano Luis Rodríguez Manzanera. Derecho victimal, ¿no?, para entrar a este contexto, que está en parte de la ponencia, implica conjunto de normas, conjunto de leyes, de preceptos jurídicos y principios que tratan sobre la indemnización, protección, reparación, asistencia, asesoramiento a todas aquellas víctimas, ¿no?, y a los familiares de las víctimas. Es el conjunto de todas estas preceptos jurídicos, normas jurídicas, principios también, que van a estar orientados a justamente la protección, puntualmente, de la víctima. Y cada país debe tener, creemos, una ley de víctimas. México tiene su ley de víctimas. Colombia, si no me equivoco, hace 3 años ya tiene su nueva ley de víctimas. Sé que aquí en España también me han indicado que hay una ley de víctimas. Chile tiene su ley de víctimas, a pesar que es un país en el que no ha habido bastante, bueno, en el caso de la época de Pinochet ha sido un gobierno de facto y ha habido victimizaciones, pero también tiene su ley de víctimas. Argentina tiene su ley de víctimas, pero el Perú no lo tiene. Y cuando hemos invocado eso, no, por favor, los derechos en mi país, los derechos humanos, dice aparentemente, es como lo que han hecho en El Salvador, ¿no?, con Bukele. Los derechos humanos son de los delincuentes. El que está presado, el pobrecito, como dicen allá en Latinoamérica. Y nos olvidamos del ciudadano, que puede ser cualquiera de nosotros, puede ser cualquiera de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros buenos colegas, ¿no? Entonces, yo propongo, y cuando nosotros hablamos, justamente en mi libro sobre la víctima y su tutela, incluso les confieso, hasta había rechazo, doctor, pero usted habla de la víctima y la gente va a comenzar a hablar de la víctima y nosotros litigamos y vamos a perder la clientela, ¿no? Entonces yo decía, era tan frío el tema, o sea, yo hablo de la víctima porque es un tema sobre todo académico. De hecho, una víctima no puede contratar a un abogado porque en ese momento hay un tema de falta de dinero, economía, sufre, lo que desea es una asistencia y el Estado es quien debe asumir eso.
Entonces, distinto el delincuente, después de cometer su fechoría, ¿no? Su delito, pues tiene para pagar un buen abogado y todo ello. Es increíble. Acá sí me han indicado que hay una protección, la policía es efectiva y veo que no hay un índice delictivo de criminalidad como lo hay en Latinoamérica. Acá yo puedo andar con mi celular en las calles y la verdad tuve la oportunidad de visitar la semana pasada Holanda, mi hermano tuve la invitación de él y él dejaba su casco y su moto en la calle y yo le decía, oye, no tienes una cadena para que lo... Cadena, me decía, ¿para qué? Porque en el Perú pues pone 5 o 6 candados y eso, con candado y todo se lo lleva. Pero allá, no, me dice, ¿por qué? Y yo estaba comiendo, que no lo roban un poco más y me dice, ¿qué cosa es eso? Y dice, estamos en un país del primer mundo. Entonces, para mí fue un tema, una experiencia, dije, claro, en España también, ¿no? En Madrid, donde me cogió pues una familiar también, su carro lo ponía ahí y no ponen llave, no hay un vigilante, no, tranquilo. Es una ciudad, es un país ya que hemos superado este tema de la criminalidad, uno que otro quizás por ahí, pero me sorprendió bastante digamos, los índices de seguridad que tienen. Y en Holanda, Dios mío, me sorprendió totalmente. Regresamos de comprar todo y yo decía, no, mi hermano está equivocado, no vamos a encontrar ni la moto. Y ahí estaba el casco encima, ni siquiera nada más raro. Y me sorprendió, me dije, no, estoy en el país de las maravillas. Es un cambio radical, no solamente en el tema académico, quizás estamos vinculados por los libros, ya les había mencionado Jiménez de Azúa, Criminol Vicente Garrido, no sé, Muñoz Conde, Cuello Calón, los clásicos, ¿no? Y otros más. Pero en el tema social, ¿no? Decía, yo tengo que estar ahí, ¿no? Estar en Madrid, y ahora en Salamanca, muchas gracias, para ver que es distinto, ¿no? La sociedad es distinto a la vida, ¿no? No hay estos índices de inseguridad. Entonces, yo lo envidio a todos, ¿no? Acá a mis amigos europeos que, la verdad, la seguridad y las actividades, regresando al tema, las actividades de ETA, por ejemplo, ya no hay, existen. Sí, todavía creo que persisten muchos grupos terroristas, pero ya en Medio Oriente, ¿no? ISIS, Al-Qaeda, que incluso no solamente, como mencionaba al inicio de mi ponencia, tiene una incidencia, bueno, en Asia o en Medio Oriente, sino también sé que han tenido incidencia en Francia, Italia, en España, ¿no? Hay muchos de ellos ya están entrando incluso a Estados Unidos. Bueno, recordemos, pues, ¿no? Los incidentes del 11 de septiembre, ¿no? El año 2001. Y también sé que hay muchos grupos radicales que estuvieron hace 2 años, si no me equivoco, en Chile, ¿no? Que provocaron una revuelta, y también en Argentina. Pero hay una propensión a que a futuro, ¿no? Quizás un peligro de que estos grupos no solamente están, digamos, participando en su país, sino se están extendiendo. Y en eso también los gobiernos creo que deben tener bastante cuidado, ¿no? En avisorar y evitar, ¿no? Prevenir, ¿no? El tema de prevenir estos actos terroristas, ¿no? Que como menciono y asevero, ¿no? Ya no solamente nos estamos cuidando de quizás potenciales grupos terroristas de nuestros países, sino de otros países que se inmiscuyen o ingresan, ¿no? Porque ingresan como turistas o como personas inofensivas aparentemente, pero aquí ya comienzan con unas actividades. Bien, el derecho victimal, ¿no? Vuelvo al tema, no implica eso, ¿no? Todo el conjunto de normas. En mi país, un derecho victimal no existe, es nulo, cero. Doctor, pero el artículo 54 94, perdón, del Código Procesal Penal dice, ¿no? Los derechos de las víctimas, sí. Digo, ¿algún juez respeta? Les digo, yo he sido fiscal provincial penal, como dije. Ahí dice 3.1, escuchar a las víctimas. Entonces yo le he dicho a muchos jueces, demuéstrame, dígame si alguna vez un juez ha escuchado a una víctima antes de emitir una sentencia. Ni siquiera, muchos hasta ni siquiera dejan que la propia víctima esté. Esto es lo que hablaba pues Hans von Hentig, ¿no? Uno de los primeros victimólogos, criminólogo alemán, bueno, radicado en Estados Unidos, que es, bueno, escapó, dice, del yugo nazi,
él mencionaba el conflicto de la víctima fue acaparado por el Estado. Y lo mismo también hablaba Benjamin Mendelssohn, también otro gran victimólogo, ¿no? Que es a quien se le atribuye el término victimology o victimología. Entonces, esta situación implica que el Estado tiene esa tarea de que las víctimas sean escuchadas, pero no lo hacen. Y yo he encarado a muchos jueces. ¿Tú escuchas a alguna víctima antes de emitir tu sentencia? No, pero ¿por qué? Que yo soy el juez. Ah, excelente, ¿no? Me considero respondido. No lo hacen. Otro dice, respeto, dignidad a las víctimas. No existe. Yo una fecha y les cuento esta experiencia. No es buena, pero sí, ¿no? Con el permiso, con la venia acá, nuestro doctor. Yo era fiscal y me dijo, doctor, en la comisaría, ¿no? Hay una señorita, ¿no? Que ha denunciado que acá han intentado violarla. Ya, como era dos cuadras, ¿no? Voy ahorita a mi persona, ¿no? ¿Para qué lo van a traer el que espere ahí? Me he ido. Siempre he ido yo de manera personal. Nunca he sido de mandar. Los fiscales allá en Perú tienen un adjunto, ¿no? Nunca me gustaba. A mí siempre me gusta ir de frente directamente. Llegué y el policía sale, me dice, ¿dónde está la señorita que dice que han intentado violarla? Ah, ya, doctor, pasen. Y delante de toda la gente voltea, a ver, la señorita, la que la han violado, y todo el mundo voltea. Pero, bueno, y le dije, ¿dónde está el capitán? Y le dije, pues, bueno, le dije lo que tenía que decirle, porque totalmente, esa es una victimización, por ejemplo, eso es una revictimización. O sea, la niña quería estaba con vergüenza, con dolor, llorando, y encima alguien venga y delante de todo lo pones otra vez en vergüenza. Es increíble, es un país en el que yo he llamado la atención muchas veces, dice, no, que esto, que lo otro, antipolicía, antisistema y todo, o sea, y eso que yo soy académico, o sea, me imagino que yo, pues, si fuera juez o fiscal nuevamente, ya no estaría en el puesto porque yo hablo de víctimas. Y mi país está mal de hablar de víctimas, y yo lo he dicho allá en todas mis ponencias. Y es por eso que yo siempre agradezco a mis hermanos latinoamericanos y ahora a mis hermanos españoles, ustedes, que hayan acogido buenas ponencias, y yo puedo indicar de que no toda persona también que viene llorando tampoco es víctima. Esto también es otro tema. Yo como fiscal venía llorando, ¿no? Y creen, y allá en mi país también, algunas personas creen que mientras más lloras, más te van a hacer caso. No, también, un momento, hay también víctimas falsas, hay víctimas simuladas, hay víctimas precipitadoras, hay víctimas propiciadoras. Por eso yo a los abogados simplemente, doctor, ¿pero de qué me sirve victimología? Yo defiendo al delincuente, bueno, y patrocinado, él es el pobrecito. Mira, si tú estudias victimología, ¿no? Como muy bien también lo dicen muchos autores españoles, ¿no? Acá Gema Barona, Emilio García Mercader, ¿no? El gran victimólogo, bueno, el gran Antonio Beristain y Piña, ¿no? Del País Vasco, si me equivoco, que lo considero también un maestro indirecto por sus libros. Siempre decían, no toda persona que supuestamente viene llorando es víctima, puede ser una víctima falsa. Hay que tener también bastante cuidado con esto. Hay personas que pueden decir, ¿sabe qué? Hay un grupo terrorista que me ha amenazado, entonces hay que tener, a veces muchas personas lo pueden hacer por venganza, lo pueden hacer por un tema de revancha. Ah, ¿no? Hiciste eso. Hubo un caso también de una pareja, bueno, justamente en la ciudad donde yo vivo, el año 2022, es la mamá encuentra a su pareja, pues, con una jovencita. Allá decimos, disculpen el término, ya te fregaste. Va a su hija de 5 años, hijita, vas a decir que tu papá te ha topado tus partes íntimas. La niña obedece a la mamá, va, se le hizo la entrevista en cámara Gesell, increíble. El papá estaba trabajando, después se fue a trabajar, regresa a los 2 días con orden de captura. Eso es detención preliminar, ¿no? Y el papá, ¿qué cosa ha hecho? Nada. Y después la fiscalía fue detención preliminar, porque en el Perú el único medio probatorio, una prueba plena, como lo denominan, o lo mal denominan los procesalistas allá, los científicos en mi país, basta con la declaración de la niña y es prueba plena. Y solo con la declaración de la niña, el papá está preso. Ni sabía. Los familiares le dieron en la espalda, ¿cómo es posible que hayas topado a la niña? Y el papá, pues yo nunca hice eso. ¿Por qué haces esto? En mi país es muy arraigado esto, lamentablemente.
de cuando pasó 6 meses, la familia del esposo, del papá que estaba detenido, bueno, con prisión preventiva, decidió ya no apoyar económicamente. ¿Sabe qué? Usted lo denunció, listo. La señora, cuando se ha sentido sin los medios, ha ido llorando al juzgado, ha dicho, ¿sabe qué? Yo, por un tema de celos, por un tema tal, yo le dije a mi niña que diga que ha habido tocamientos, y eso es falso. Entonces, a los 6 meses, él fue, allá es 9 meses la prisión preventiva, pero salió a los 6 meses. Digo, ¿quién le devuelve esos 6 meses de prisión preventiva, de la prisión de su libertad, su dignidad de esa persona? Es más, cuando salió él y la señora dijo que en sí, yo he dicho que mi hija mienta, pero la sociedad, hablo de la sociedad peruana, es drástica, ¿no? Ya lo denunciaron, por algo habrá sido, no sé, pero han dicho que es inocente, no, ya lo denunciaron y es violador. Es increíble. Eso es otra forma de victimización. Entonces, esas cosas suceden en mi país. Por eso yo a los abogados les digo, tu patrocinado quizás es víctima de denuncia calumniosa. Entonces, por eso estudiar victimología, victimorogmática, victimogénesis, victimalística, es necesario, ¿no? O sea, yo coincido mucho con mis amigos, mis colegas, mis queridos colegas españoles que coinciden también y aprendo de ustedes porque acá se estudia criminología, existen licenciaturas en criminología, en victimología. En Perú no existen licenciaturas en criminología, es increíble, no existe. Y cuando queremos, no, pero el tema laboral y todo eso, criminalística, no existen licenciaturas en criminalística. La policía estudia 6 meses, ya es perito. Yo tengo 25 años, pues, estudiando y enseño criminalística y en ningún momento se me ha ocurrido decir que soy perito, ¿no? Pero ellos con 6 meses ya está. La policía española sé que estudia 2 años o 3, se prepara muy bien y es excelente, ¿no? Pero es una mala preparación que hay allá en mi país. Y por eso estas experiencias de acá, compartir no solamente conocimiento, estos comentarios, ¿no? Esta ponencia, esta charla, si ustedes enriquece, ¿no? Para que ustedes conozcan las experiencias que nosotros tenemos allá en el país, en Perú, en Latinoamérica, y también nosotros nos enriquecemos, ¿no? Para también llevar a indicar, mira, en España, en Europa, bueno, en Holanda, que he conversado, tengo varios colegas, el derecho ha evolucionado, se ha modernizado, se orienta hacia este tema. Y uno de ellos es justamente la protección de la víctima, pero de aquella verdadera víctima, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en el contexto del terrorismo, fíjense, en mi país, cuando hubo la famosa Comisión de la Verdad que les indiqué, muchas personas que nunca habían sido victimizadas aparecieron, ¿sabe qué? Sí, a mi abuelita la mataron, pero como nadie sabe, pido mi reparación. También hubo personas que quisieron aprovecharse de eso. Entonces, también es un tema que no se habla. Y bueno, en ese sentido, en el Perú, bueno, si no hay documento, no hay foto, nada, no. Hubo un problema, denuncias, quejas. Hay personas también que se han querido aprovechar. No, yo he sido víctima de terrorismo, ¿eh? Mi mamá, mi papá. Y nunca se comprobó porque hay gente, como ha habido ciertos montos de dinero, ¿no? Indemnizaciones, entonces han querido también aprovecharse. Esas son las víctimas falsas, ¿no? Que también es, por eso siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Para un abogado litigante, dominar derecho penal, yo hablo del tema penal, criminología, victimología, estos temas es básico, importante. Bueno, para quizás ir culminando acá la presentación, sí, ya estamos casi a la hora, la victimización terrorista, ¿no? Que ahora ya estamos, ya se ha superado, ya no hay mucho, pero sí prácticamente se está orientando al ámbito de Medio Oriente, ¿no? Que todavía siguen estos grupos terroristas y que es una amenaza tanto para Europa, ¿no? Bueno, en este caso puntualmente España, creo yo, y también en Latinoamérica, pues ya hay grupos que se están formando. Hay que tener bastante atención, cuidado, estar alertas, pero siempre también siendo cautelosos. El terrorismo también es, como lo dije en un momento, es clandestino. A veces nosotros no advertimos dónde está, quién es. Puede ser alguien, incluso un vecino, alguien que ha venido, y no necesariamente pues de Medio Oriente, ¿no? Ahora hay de África, o hay de China, de Corea, de Latinoamérica, también hay grupos todavía que existen.
y ellos quieren como que gobernar, quieren que como no reavivar estos grupos radicales, el cual nosotros debemos estar alerta siempre. Bien, para culminar, la victimización terrorista, ¿no? Nuestra conclusión es, debe existir una legislación, ¿no? Hablo de mi país, porque España sí lo tiene, y los envidio por eso, una envidia sana, sobre ley de víctimas, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? Mexicanos, México, el artículo 20 en la numeral C, dice, ¿no? Las víctimas tienen derecho a ser atendidas, tienen derecho a atención médica, atención psicológica, es increíble. En su constitución política, lo mismo el artículo 78, si no me equivoco, de la Constitución de Ecuador, pero el Perú no lo tiene. En el Perú, el artículo 2, numeral 24, literal H, dice, nadie debe ser víctima. Es algo, nadie debe ser, o sea, al ciudadano le dice, no victimices, ¿ah? Ya, pero ¿qué pasa? Ese es ex ante, pero ¿qué pasa el ex post? O sea, ¿qué pasa la persona que ya ha sido victimizada? No existe en la legislación peruana ninguna norma constitucional, la que estamos nosotros presentando también un proyecto de ley, no existe una norma y debe existir una norma de protección a las víctimas, ¿no? Y el cual, si tenemos ya una protección a nivel constitucional, yo creo que eso sería manejable el Estado, porque es su obligación de protección del ciudadano. Y dentro de ello también las víctimas del delito, ¿no? Porque el terrorismo se ocasionó en el mundo, hay muchos factores, ¿no? Creo que acá los criminólogos lo dominarán mejor que yo, ¿no? Factores sociales, factores económicos, factores incluso familiares, factores incluso hasta psicológicos, o sea, muchos factores que han influido, ¿no? Y contextos históricos para estas victimizaciones terroristas. Bien, esto es en todo en cuanto a lo que es la victimización terrorista. Quería un poco que ustedes conozcan la experiencia peruana. Felizmente estos sesgos ya se acabó, digamos, en un 99%, ya se erradicó, ¿no? En los años 90, ¿no? En la época del presidente, en aquella época, Alberto Fujimori, se hizo una lucha frontal contra estas personas, ¿no? Y ahora cuando alguien menciona eso, dicen, no, ¿cómo es posible? No, claro, luchó la policía, luchó el ejército, pero hubo pues un gobierno que puso pues, mano dura en aquella época. Después ha habido rezagos, felizmente los gobiernos reaccionaron a tiempo, los gobernantes, pero el flagelo es la delincuencia común, que no es un tema de terrorismo, pero si se dan cuenta, estos asaltos, robos, secuestros, el sicariato en mi país, a veces digo, y muchos colegas coinciden conmigo, hasta está siendo hasta más radical que los propios terroristas. Y eso es algo que nosotros también queremos decir, que es un país pacífico, muy bonito, muy lindo, en la cual yo invito a todos ustedes que vengan, pero también siempre yo levanto la voz de protesta. Hay que tener políticas de lucha frontal contra la criminalidad, contra el crimen organizado. Ya el terrorismo no es que haya sido, digamos, destruir o desvanecido al 100%, pero con este tipo de gobernantes, la corrupción y todo ello, puede generar lamentablemente a futuro otra vez que estos grupos se vuelvan a armar. Es un buen motivo para que estos grupos se vuelvan a iniciar con sus actividades criminales. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado en esta magna Universidad de Salamanca, el cual la verdad es increíble como es considerada pues una de las más antiguas de Europa, ¿no? Y del mundo, y cual es un honor para mí el haber estado acá con ustedes y dar esta ponencia, compartir estas experiencias con ustedes y, bueno, también invitarlos, ¿no? A nombre del Instituto Induprovi también a mi país para también siempre estar compartiendo, ¿no? Estas experiencias, conocimientos que nos van a engrandecer. Les agradezco mucho, muy amables. Mis agradecimientos tanto a Juan Manuel como a usted y nada, decirle que espero que se haya sentido como en su casa y que esperamos que pueda regresar en
el futuro. Muchas gracias, estimado doctor Miguel, la verdad, muy amable yo espero haber estado en las circunstancias, la verdad, bueno, siempre me siento muy honrado de ser uno de los pocos latinoamericanos venir acá a Salamanca. Cuando yo puse el flyer, me dijeron, doctor, ¿dónde va a ir usted? ¿No? Entonces dije, voy a ir a la universidad más antigua del mundo y estoy acá, estoy muy complacido, muy cómodo. Y solamente para terminar el ámbito que se refirió el doctor Juan Manuel, claro, sin ánimo de ir más allá, siempre en todo contexto, nunca olvidar a las víctimas, hecho siempre. Siempre vemos el contexto social, político, económico, todo, pero yo siempre digo, nunca olvidar la memoria de las víctimas, ¿no? Como muy bien hablaba Lola Díaz de Castro, ¿no? La primera victimóloga latinoamericana, ¿no? Que escribió el primer libro en español de victimología en 1969. Y siempre era un contexto. Estudiar victimología, pero nunca estudien a las víctimas, porque muchos victimólogos también se han dedicado a politizar el tema e incluso a hablar solamente de un aspecto, pero la memoria de las víctimas debe estar así y no olvidarlas. Muchas gracias, ¿no? A esta magna aula, a todos los colegas, a todos los...